Presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Rosa Martínez, Junta Directiva de ALUEX, Alonso Verde, nuestro conferenciante de hoy. Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos a la cuarta de las conferencias, la quinta de nuestras citas dentro de este ciclo de conferencias que este año se ha denominado Atrévete a sentir. Si la pasada semana sentíamos, gracias a Vicente Carrión, pues como la historia, como la educación, el saber o la fuerza de algunos personajes ilustres como Julio Carrilero conseguían modelar esta ciudad con edificios tan sublimes como el Instituto Bachiller Sabuco, hoy saldremos de la ciudad, o quizá no tanto, ya veremos, pero saldremos de la ciudad, sentiremos la naturaleza algo más de cerca y descubriremos cómo el poder de las plantas ha marcado también, por ejemplo, nuestro carácter y nuestra historia. Lo haremos de la mano de Alonso Verde, al que, personalmente no conocía, pero aquí públicamente he de reconocer que al pedir referencias sobre él, he escuchado sobre todo tres palabras: inteligente, profesional y encantador. Así que la carta de presentación ha sido buenísima y lo anotamos, por tanto, como una persona a la que hay que tener cerca y de la que hay que aprender y mucho, como haremos esta tarde. Les voy a presentar, como siempre, de manera muy resumida a Alonso Verde. Voy a dar algún dato más de su currículum. Es licenciado en Biología y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Murcia. Es profesor de enseñanza secundaria del Instituto de Educación Secundaria Los Olmos de Albacete, miembro del Instituto de Estudios Albacetenses, de la Sociedad Micológica de Albacete, de la International Society of Economic Botany y de la Sociedad Española de Fitoterapia. Es también investigador del Grupo de Investigación en Vegetación, Etnobiología y Educación del Sureste Ibérico, Instituto Botánico de la Universidad de Castilla-La Mancha. Destacamos también su participación como investigador en diversos proyectos nacionales y europeos sobre etnobotánica, etnobiología, micoturismo y desarrollo rural. Es autor y coautor de 16 libros, 18 capítulos de libro y 54 artículos científicos y de divulgación sobre estos mismos temas, sobre etnobotánica, etnobiología, micología, educación y etnofarmacología. Ha dirigido también la Unidad de Educación y Promoción del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha y elaborado numerosos materiales curriculares para la enseñanza, todos ellos relacionados con la etnobotánica y currículo de educación secundaria. Antes solamente me van a permitir dos apuntes. Como siempre, les voy a recordar la conferencia de la próxima semana, porque al final, como todos nos dispersamos muy rápido, pues la próxima semana, el próximo lunes 20 de noviembre, estará con nosotros José Luis Simón García, es doctor en Historia, y nos hablará sobre los hijos olvidados de Albacete, las tierras de Albacete durante el periodo islámico. Y también otro apunte, y es que ya saben que la semana pasada se celebró el Día de la Banderita de Cruz Roja. Había una mesa en el Altozano con varios voluntarios, socios de ALUEX, era una mesa de ALUEX, así que desde aquí las gracias a todos estos voluntarios por participar de manera tan activa y tan solidaria. Y ahora ya sí que sí, les dejo con Alonso Verde, del que vamos a aprender y mucho, así que cuando quiera. Lo primero que quería es, yo no me voy a sentar, yo soy maestro, soy docente, y no puedo estar yo en clase sentado de pepalle con 30 fieras. Entonces no tengo costumbre cuando doy conferencias estar sentado. Digo que lo que quería empezar es dando las gracias a la asociación ALUEX por invitarme a contarles, y si me permitís os voy a tutear a todos, a contaros un poco la trayectoria en la línea de investigación que llevamos, como bien ha dicho la persona que me ha presentado, dentro del grupo de investigación que forma parte del Instituto Botánico, del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, que llevamos la línea de etnobotánica, vegetación y educación, donde ahí estamos 5 personas, 6 personas, está Reyes, está Arturo, está José Fajardo,
estoy yo, está Pepe Gómez, que llevamos ya más de 20 años trabajando en esta línea. Entonces, la presentación, la exposición que voy a hacer, cuando me plantearon de qué hablar, pues digo, pues voy a hablar de lo que llevo 25 años estudiando, que es lo que representan las plantas dentro de la cultura nuestra de Castilla-La Mancha. Dentro de un campo de estudio de la botánica. Yo soy botánico, soy biólogo, pero soy botánico de formación. Pero mi especialidad, mi doctorado, lo hice en etnobotánica. Y dentro de etnobotánica lo hice de etnofarmacología, de las plantas medicinales. Aunque realmente pues, vais a comprobar a lo largo de la charla que tocamos todos los campos. He puesto aquí unas direcciones que es donde todos los artículos que ha comentado que tenemos publicados y los libros los podéis descargar y encontrar y descargar en esa dirección. La primera es https://UCLM Academia Edu Alonso Verde. Tecleando eso en Google podéis descargaros pues, todos los artículos y todos los libros que tenemos publicados, que están en PDF. Y debajo también lo que es la página que tenemos en Flora Vegetación dentro del grupo de investigación del Instituto Botánico, que tengo que agradecer aquí a nuestro director del Instituto Botánico, José María Ranz, que ha venido aquí a acompañarnos y además es también el director científico del Instituto Botánico, del Jardín Botánico. Bueno, pues voy a intentar, he intentado para hacer la presentación huir de tecnicismos y hacerla lo más sencillo. Bueno, pues las plantas, desde el punto de vista científico, yo como botánico, a mí me resulta muy interesante la región nuestra, Castilla-La Mancha, y más nuestra provincia. Porque desde el punto de vista de la biodiversidad, es decir, de la cantidad de especies que hay, es muy rico, muy rico. Por ejemplo, en un catálogo que hizo el profesor Arturo Valdez hace ya unos años, salían 2.900 especies, José María, más o menos, con variedades. Vamos a hacer casi 3.000 especies en la provincia de Albacete. Solamente el Reino Unido, en Inglaterra, hay 1.800 especies. Eso ya nos da una idea de la riqueza que tenemos aquí desde el punto de vista de la biodiversidad, desde el punto de vista botánico. Aunque muchas veces, como por ejemplo yo me ha ocurrido con mis hijos, hace 2 veranos salimos en julio para Inglaterra y salimos de Madrid, un secarral tremendo, y llegamos allí a Londres, todo verde, allí se veía todo verde, me decía mi hijo, dice, papá, esto es mucho más rico que aquello. Digo, no te engañes, aquello es más rico que esto. Es decir, aquí tenemos unas características climatológicas, de suelo, de topografía, que lleva consigo a que exista esa gran cantidad de especies y por lo tanto de diversidad biológica. Y es el resultado de esa topografía, de ese clima, de ese tipo de suelo que tenemos. Ahí en la foto lo que he puesto, al hablar de Castilla-La Mancha, en la foto lo que he puesto, lo que veis al fondo, esas rocas rojas, es un tipo de suelo que tenemos en la provincia de Cuenca y también en la zona de Guadalajara que se llama rodeno. Es un tipo de suelo característico que marca un carácter ácido y por lo tanto hay un tipo de vegetación especial ahí. E incluso hay un pino que le llaman el pino rodeno que crece en este tipo de suelo. Claro, ¿esto cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí está José María Ranz, que es catedrático de botánica, y como todos los botánicos, lo que nos dedicamos es a recolectar especies, a inventariarlas y a identificarlas. Es decir, las inventariamos, las recolectamos, hacemos pliegos de herbarios, esos pliegos de herbarios los depositamos en el Instituto Botánico, que tenemos ahí un herbario regional, y se cuentan. Es decir, 2.000 y pico de especies hay en la provincia de Albacete. Al comparar con otras zonas, pues sabemos del grado de riqueza que tenemos. Esto, obviamente, por los especialistas, por los botánicos, igual que, por ejemplo, los zoólogos se encargan
de inventariar la fauna, los micólogos las setas, pero hay cosas de las plantas, aspectos, que no llegamos, los botánicos no llegamos a ellos. Esta foto es de un árbol, que es un árbol mixto, que allí la gente le llama el mesto, que tiene nombre, tiene fama en la zona de Ciudad Real, es el mesto de Santa Quiteria, que es un híbrido entre dos clases de quercus. Es una cosa rara, o sea, no es muy normal, pero allí lo conocen y si no vas allí y vas con gente de allí, de la zona, pues no te enteras qué características tiene específicas ese árbol, esa planta. Fijaos el tamaño, ahí está mi hijo pequeño y estoy yo, y resulta que al ir con alguien te habla de esa planta, que tienen mucho aprecio, mucha fe. Pues este es el mesto, en la comarca y en la provincia de Ciudad Real es conocido como el mesto de Santa Quiteria, y si no vas con ellos, repito, no sabes que es una planta que usan como medicina, es decir, es un árbol que lo usan para curar lo que allí llaman las quebrancías, las hernias. Luego además también usan la corteza como abortivo, es decir, en caso de embarazos no deseados, pues es la corteza de la raíz, y toman infusiones muy concentradas y para provocar abortos. Luego tiene el interés ese que he dicho para nosotros desde el punto de vista botánico, que es un híbrido, que ellos ya lo saben porque llama el mesto, es un mixto. Luego es interesante para nosotros ese nombre, que es el aspecto que nosotros trabajamos de la etnotaxonomía. Además, desde el punto de vista ecológico es también especialmente interesante, porque está dentro de un ecosistema que ha sido modificado por el hombre a lo largo de la historia, que es la dehesa. La dehesa ha servido para alimento para el ganado, sus ramas como forraje, y además, en verano, por el tamaño que tiene, caben ahí más de 100 ovejas para dormir, es decir, es de sesteo. Esto, si yo no, o si nosotros, el equipo, no vamos allí, a esta zona, a enterarnos, a preguntar, no nos enteramos. ¿Y esto qué es esto? Pues esto es otra característica que los recursos biológicos, en este caso las plantas, tienen. Esa característica es la relación que ha habido, o que tienen, o que tenemos, el ser humano con las plantas, con los animales, con los hongos, en una palabra, con los recursos biológicos. Eso es la gestión, la relación que a lo largo de miles y miles y miles de años hemos ido elaborando, gestando y desarrollando. Eso es lo que nosotros llamamos, que forma parte del patrimonio natural y cultural, y que nosotros, desde hace unos años, la gente que trabajamos en este campo, ya no me voy a referir a etnobotánica, sino etnobiología, porque ya la etnobotánica nos dedicamos al estudio solo de los usos tradicionales de las plantas. En un sentido más amplio, la etnobiología abarca todos los campos, conocimiento de todos los recursos biológicos. Pues eso es lo que hablamos o lo que llamamos biodiversidad cultural. Es decir, el conocimiento que hay detrás de cada uno de los recursos biológicos, plantas, animales, hongos, que ha surgido de esa relación entre el ser humano y las plantas, fundamentalmente para vivir y fundamentalmente para que estemos aquí en el siglo XXI gracias a esos conocimientos que a lo largo de la historia se han gestado. Pero ese patrimonio cultural, esa biodiversidad cultural, no es casualidad, es el resultado de una serie de factores que han ido coincidiendo. El primero, lo he dicho, esta biodiversidad vegetal que tenemos aquí y fúngica tan rica. Precisamente ahora hemos tenido un grupo de ingleses que han estado por aquí hace 2 semanas viendo setas, fijaos el año que llevamos, y pudieron ver pocas, pero bueno. Le preguntaban, uno de una conferencia en la Sociedad Micológica, que además uno de los micólogos más importantes de Inglaterra y que es el director, el editor de la revista Mycology de Inglaterra, que claro, allí como llueve tanto y hay tantas vegetación y tan verde, debe haber más hongos que aquí. Y decía este hombre, para nada, para nada.
Esta zona es mucho más rica desde el punto de vista de la flora micológica que aquella. ¿Pero por qué? Pues sencillamente por esa mayor riqueza que tenemos en flora, en vegetación, por esa relación que hay tan intrínseca, tan profunda entre los hongos y las plantas. Bueno, pues también hay una biodiversidad animal. Luego, un medio físico con unas características y singularidades ecológicas, unos ecosistemas, un ecosistema singular. Algo muy importante, una escasez de recursos económicos a lo largo de la historia y lo que nosotros llamamos, y que se va a repetir a lo largo de la conferencia, el conocimiento tradicional, que es el resultado de la gestión de los recursos, que en este caso, como además la situación que nos encontramos aquí en el sureste ibérico, nosotros la mayor parte de nuestras investigaciones lo hacemos en el sureste de la península ibérica, es decir, cogemos Castilla-La Mancha, pero también trabajamos con gente de Valencia, gente de Alicante, que os he dejado ahí en la puerta unos folletos de unas actividades que están haciendo sobre el herbero y un jardín botánico que han abierto ahora, que es nuevo, que es el de Torretes, la Estación Biológica de Torretes. Y decía que esta zona ha sido una encrucijada de culturas. Por aquí han pasado romanos, por aquí han pasado celtas, griegos, musulmanes, y cada uno ha ido dejando su impronta, su huella. Y eso lo descubrimos cuando estudiamos y cuando conocemos el mundo de las plantas. Si tuviera que resumir qué es esto de la biodiversidad cultural, pues es el resultado de la interacción, como decía antes, entre el hombre y los diferentes ecosistemas. Todo y siempre basado en el conocimiento asociado a la gestión de esos recursos biológicos, y que nos relaciona el patrimonio natural con el patrimonio cultural. Todo ello siempre a través de un sistema que ya con ayuda de los antropólogos es lo que llamamos el sistema de conocimiento tradicional, en las siglas el TICIES, que es las siglas en inglés. Estamos haciendo un proyecto con el grupo de investigación aquí del Instituto Botánico, con el jardín que os he dicho de Torrete, la Universidad de Alicante, y la Universidad de Murcia, un proyecto en parques nacionales. Estamos estudiando el Parque Nacional de Cabañeros y el Parque Nacional de Daimiel, estamos haciendo sobre etnobiología de los humedales. Y me invitaron, ahora en primavera, me invitaron a dar una conferencia, yo sobre esto, sobre etnobiología del Parque Nacional, y fue dentro de un ciclo de conferencias. Vino un botánico que nos habló de la botánica, vino un zoólogo que habló de la riqueza zoológica que tiene Cabañeros, todos lo sabéis, y botánica también, y a mí me pidieron que hablara de la etnobiología. Pero al día siguiente tuvimos una excursión en la que entramos al parque con los participantes. Y el botánico, la persona que dio la conferencia en botánica, pues tuvo mucha suerte. Íbamos con los todoterrenos por allí, pues esta es la planta tal, esto es el cistus cual. Íbamos con los prismáticos, viendo los buitres negros. Claro, también las plantas, los animales se veían. Y si no se veían, muchos de ellos rastros. Pero yo, claro, dentro del parque, que ya no vive nadie, ¿qué iba a hacer? Me los llevé aquí al Museo Etnográfico de Horcajo de los Montes, que es donde tristemente pues ahí encontramos pues una recreación de los conocimientos tradicionales en cuanto a la vida tradicional y por lo tanto relacionado con las plantas. Claro, yo lo que me los tenía que haber llevado es al sitio, a los lugares que nosotros solemos hacer nuestro trabajo de campo. Porque aunque nosotros estamos estudiando el Parque Nacional, apenas entramos dentro. Nuestro trabajo fundamental está fuera con la gente de los pueblos de alrededor. Ahí es donde nosotros hacemos nuestro trabajo de campo. Lo hacemos en los centros de la tercera edad, los hacemos en los bares y los hacemos, como mi amigo Fajardo llama con este grupo de señores, ahora en invierno, con los carasoleros. Los que están ahí en los pueblos, al sol ahora en invierno, pues nada, les llevamos plantas y hablamos con ellos. Claro, este tipo de biodiversidad, es decir, la otra biodiversidad, la biodiversidad cultural que no se ve, lleva otra metodología.
En la biodiversidad botánica es herborizar, clasificar, estudiar, inventariar y enumerar. Aquí es ya diferente. Aquí tenemos que buscar personas, que es lo que nosotros llamamos informantes, que sean personas que de alguna manera, o son personas que de alguna manera están relacionadas con el medio natural. Es decir, nosotros fundamentalmente ahora en el parque estamos buscando, en los dos parques, por ejemplo en Daimiel, antiguos pescadores, antiguos cangrejeros, masiegueros, o sea, gente que se dedicaba a segar una planta llamada masiega que usaban para los hornos, agricultores, pastores, pescadores, tramperos, pues algo parecido hacemos en el Parque Nacional de Cabañeros. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues preguntar, somos muy preguntones. Una serie de entrevistas que pueden ser individuales, colectivas, y que muchas de ellas son directas o indirectas. Pero también recurrimos a fuentes bibliográficas. Es decir, hay libros históricos, textos antiguos, que también descubren parte de este conocimiento en otros tiempos. Por ejemplo, ahora, esta tarde estaba yo revisando antes de venir aquí las topografías médicas de Daimiel, que durante el siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del XX, el Ministerio de Sanidad les pedía a los médicos de los pueblos de las zonas rurales pues una especie de informes sobre las enfermedades, qué plantas medicinales usaban, cómo era el terreno, si era salubre, insalubre. Y eso nos está dando muchas pistas, sobre todo en Daimiel, para conocer qué plantas usaban para tratar un mal que entonces era endémico, que es el paludismo. Que ahora, cuando nos hablan de paludismo, parece que nos viene a la mente el tercer mundo. Lo hemos tenido aquí. Que luego aquí le hemos llamado salfibrar de otra forma. Las tercianas y cuartanas son fiebres causadas por este mosquito. Bueno, pues además de esas entrevistas, desde hace unos años llevamos una metodología en la que a través de una serie de talleres de plantas medicinales o plantas alimenticias, bueno, de otros tipos de talleres con perfil etnobotánico, lo que hacemos es recopilar información, porque siempre viene gente a estos talleres, gente interesada en el tema. Y sobre todo viene gente que cuando cuentas lo que haces, ellos saben ya, te dicen, mira, pues para lo que tú quieres saber, fulanito, puedes ir a hablar con él, y eso nos da muchas pistas y nos ayuda mucho. Charlas coloquio, como el que tenemos aquí, paseos botánicos con grupos de la tercera edad, con asociaciones de amas de casa, o por ejemplo con vosotros se podría hacer. Le he dicho a vuestra presidenta, me ofrecí, y ahora que está aquí el José María Ranz, que es el director científico del Jardín Botánico, de la primavera que viene, cuando la tarde dura más, haceros una visita para que conozcáis la asociación El Jardín Botánico, que muchos de vosotros me dijeron el otro día que no lo conocíais, el Jardín Botánico. Pues puede ser una buena oportunidad. Si el grupo es muy numeroso, entre José María y yo podemos haceros la visita. Y si menos numeroso, pues yo, aunque siempre con José María se aprende mucho allí. Bueno, pues esta es nuestra metodología. ¿Y qué campos de estudio nosotros trabajamos, nosotros albergamos? Es lo que la etnobotánica comenzó llamándose botánica popular. A mí me gusta mucho la palabra botánica popular. Lo que ocurre es que, bueno, pues te mueves dentro de unas corrientes y lo que manda es lo etno, ¿no? Pues de ahí que le llamen etnobotánica, etnobiología. Y como antes he dicho, mi formación es botánica. Y tenemos una parte de nuestra metodología de campo, de nuestro trabajo de campo, que es la metodología de campo que realizan los etnógrafos. Yo cuando empecé mi tesis doctoral, allá por el año 1998, por ahí, pues prácticamente no tenía ni idea. He ido aprendiendo y sobre todo en los últimos años ha habido una relación y una convergencia en cuanto a la metodología y a la puesta en común de experiencias con los etnógrafos. Esta experiencia salió en el año 2010 en unas jornadas que hicimos en el Jardín Botánico de aquí de Castilla-La Mancha y que vino gente del Ministerio también. Y de ahí se forjó, terminaré hablándoos de un proyecto que estamos terminando y otro que estamos iniciando,
que está financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y por la Fundación Biodiversidad. Pues esas jornadas fueron de puesta en común entre etnógrafos y antropólogos y botánicos y zoólogos, o sea, etnozoólogos, y ha derivado en estos proyectos que la verdad es que de estos últimos años, en estos últimos 7 años de que esas primeras jornadas, hemos aprendido todo mucho. Nosotros, los etnobotánicos de los antropólogos y los antropólogos de nosotros. Siempre es mejor sumar que restar. Bueno, pues entre los campos que encontramos, usos, la salud, que viene a ser, lo primero de lo primero es la primera necesidad fisiológica que tenemos, que es la alimentación. Otro campo muy interesante es la salud, por orden de prioridad sería el segundo. Campos de estudio de qué plantas se usan para la alimentación animal, en artesanía, plantas insecticidas. Alguien me preguntaba antes qué podría hacer para el problema que tienen para las palomas, que viene a ser una peste. Digo, bueno, pues hay plantas que pueden acabar con ellas. En jardinería hay plantas ornamentales, plantas combustibles, plantas usadas para caza y pesca, plantas cosméticas, plantas usadas para la vivienda y la construcción. Y luego un aspecto muy interesante que forma parte de todo esto, que sería lo que nosotros llamamos lírica popular, donde entran las creencias, ritos y leyendas. Bueno, esto de aquí que aparece ahí, voy a ir entrando ya en diferentes campos para que vayamos viendo esa biodiversidad cultural tan rica. Lo que os voy a mostrar son unas pinceladas porque es el conocimiento que tenemos aquí en nuestras regiones tremendo, tremendo. Estuvimos en un congreso ahora de Economic Botany, que fue en Portugal, en Bragança, gente de todo el mundo, los etnobotánicos, los que nos dedicamos a estudiar esto, y los americanos, y sobre todo los de Centro Europa, mucha gente de la zona de Bélgica, de Holanda, ellos se van fuera de su país a hacer estos trabajos de etnobotánica. Entonces, un americano, en el momento de la comida, me preguntaba que con qué indígena, yo le pregunté que dónde trabajaba, ellos estaban trabajando con unas tribus en el Amazonas y con indígenas, y me preguntó que con qué indígenas trabajaba yo. Digo, yo soy un indígena, ¿eh? Yo trabajo en mi tierra, tengo la suerte, y por lo tanto yo soy un indígena y trabajo con mi gente. Es decir, yo recopilo el conocimiento tradicional de mi gente. Mi padre es uno de mis informantes, mi padre es agricultor. Entonces, voy a hacer un recorrido relacionando esa mínima parte de biodiversidad ecológica que tenemos con esa biodiversidad cultural que emerge, que surge de esos recursos. Esto, aunque la foto sea mala, lo que se ve es un alcornocal, estos son alcornoques, y claro, si ese espacio, ¿qué es lo que proporciona? Proporciona a la gente corcho, que luego utiliza, este es uno de nuestros informantes mejores que hemos tenido, se llamaba Arturillo, y era una persona, un encargado de una finca allí de las Povedas de Cabañeros, y era tremendo. Publicamos un libro en 2002 sobre el Parque Nacional de Cabañeros, y el 80% de la información era de este hombre. Este hombre nos dio nombres y usos de más de 120 especies diferentes. Yo cuando terminé la carrera y salí con la especialidad botánica, yo no conocía en el campo más de 120 especies, aunque está aquí José María, es mal decirlo. Mucha teoría, pero realmente, bueno, pues este hombre, nombres y usos de esas plantas. Con ese corcho han hecho herramientas, y voy a seguir. Esto es otro típico matorral, un matorral mediterráneo, como veis, árboles pocos, sobre todo un arbusto. Y esto, la biodiversidad cultural que este matorral es rico en plantas aromáticas, donde ahí domina el romero. El romero es una especie por aquí muy característica, muy abundante. Pero el hombre, a estos matorrales hemos ido a buscar plantas para curarnos. Por lo tanto, todos esos recursos forman parte de lo que llamamos la medicina popular. Con esas plantas hemos hecho sinfines de remedios. Unos cociendo las plantas, tomando los vaos,
como antiinflamatorio, poniendo fomentos. Otros aplicando directamente la planta, como este señor, que está poniéndose una planta que le llama lechiterna, echa un látex en una verruga para que se le caiga. El látex de esa planta es cáustico, es como la lejía, todo lo que hace es que quema. Y aquí lo que tenemos es una señora que nos estaba mostrando un cerato que hace. Un cerato que hace con una planta que crece rastrera en este tipo de ambientes que le llaman la G del campo. De hecho, nos contaba la señora que dicen que de la G del campo, el que conoce la G del campo, no te mueres ni cojo ni manco. O sea, eso ya nos da pistas para qué usaba este ungüento, este cerato la señora, para heridas. Es un potente cicatrizante. De hecho, luego os contaré que con otro equipo que estamos en el Instituto Botánico, estamos los grupos de investigación que aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha trabajan en el campo de las plantas. Por ejemplo, José María lleva el banco de germoplasma, nosotros llevamos la parte de etnobotánica, taxonomía. Bueno, pues hay otra gente de la Facultad de Farmacia que se dedican a estudiar los principios activos. Entonces con ella llevamos una serie de colaboraciones y estudiamos esta planta. Es una planta que además es un endemismo de aquí del sureste ibérico, no crece en otra parte del mundo. Y solamente la usan aquí, porque solamente se conoce aquí y solamente se cría aquí. Y analizaron, le han hecho los estudios fitoquímicos, lo publicamos en un artículo en una revista internacional y efectivamente tiene dos componentes muy importantes. Es unas sustancias que son potentes cicatrizantes y tiene otras sustancias que son potentes antibactericidas. Es decir, para las heridas e infecciones, lo que usaban esta gente. Seguimos en este matorral mediterráneo y además para curar a las personas también se buscan aquí recursos biológicos, plantas, para curar a los animales. Ahí se ven todas estas plantas de colores, se ven algunos que son ya rabogatos. Esta mañana me preguntaban en una entrevista que me han hecho por teléfono los de la tribuna que si habría algunas plantas, que si yo les podría decir algunas plantas que supongan una impronta dentro de lo que sería el conocimiento tradicional y que sean especialmente relevantes. Y digo, bueno, pues ahora mismo me vienen 3 a la cabeza. Unas son los rabogatos, que por cierto tenemos la mejor colección de sideritis en el jardín botánico que hay, los rabogatos. Otra sería la ruda, que es otra planta muy interesante, y luego nuestro esparto. El esparto forma parte de esta. Hay más, muchas más, pero esas 3 me han venido a la cabeza. Aquí está este señor que ha hecho una infusión con rabogato curándole unas heridas a las patas de las ovejas. Este perro lleva un collar de esparto con 7 nudos, que cuando le preguntas a la gente para qué es, ellos te dicen que lo hacen para curarle el moquillo. El moquillo es una enfermedad que tiene. Y este señor de Ontour lo que estaba era enseñándonos cómo cogía una rama de baladre, que es la delfa, es una planta tóxica, para masajear, o lo que él llamaba magnar, a la burra. Es decir, cuando tenía problemas digestivos, digestiones pesadas, comía mucho de alguna hierba que resultaba indigesta, pues él lo masajeaba, lo magnaba con esta vara. Estos ambientes también, decía, nombra el esparto, nos dan, pues eso, esta serie de plantas que se usan para otros campos, como la artesanía. Con el esparto se cogen las trenzas, las hojas, se trenzan y se hace lo que se llama pleita. Pleita recincho, que todo eso se va armando y han ido construyendo, dándole forma, generando una serie de utensilios que a lo largo de la historia han sido imprescindibles. Por ejemplo, una de las guerras entre romanos y cartagineses fue por el esparto. Resulta que el esparto, los romanos no usaban el esparto, porque el esparto crece desde Tarragona hacia abajo, la península ibérica, el norte de África, lo que es Marruecos, Argelia,
Túnez, ya por ahí se queda el límite. Y lo usaban los cartagineses. Entonces resulta que los barcos de los cartagineses eran más fuertes, porque sus cuerdas aguantaban más. Eran cuerdas hechas con esparto. ¿Por qué? Pues sencillamente porque aguantan más el salitre. Y una de las guerras fue por dominar las áreas de cultivo y de explotación del esparto. De hecho, aquí en la península ibérica, en la zona nuestra, lo que sería parte de Murcia, sur de la provincia de Albacete, y parte de Almería, a toda esta zona le llamaron el Campus Spartarium, los romanos, para producir esparto para sus barcos, para que veáis la importancia que han tenido las plantas. Pero bueno, hasta los años 60 hemos ido dependiendo de todos estos utensilios, que ahora tristemente se ha quedado o se quedan pues, en una mera artesanía de tipo ornamental. Todo esto con la llegada de los plásticos y los recipientes. Bueno, pues con todas estas plantas también se han usado para vestirnos. Y se han usado ya plantas que, si no muchas de ellas no eran de aquí, sí las hemos ido trayendo el ser humano de un sitio a otro, moviéndolas. Y algunas de ellas son el caso del algodón o el caso del cáñamo. Plantas que se han cultivado y se han usado junto con otras fibras animales como la lana, pues para tejer, como aquí esta señora nos estaba demostrando cómo lo hacía. Más seguimos dentro del campo de la artesanía. Todo esto le llamamos artesanía, pero son herramientas que hemos necesitado. Algunas de ellas para la higiene, como son las escobas. Aquí está mi compañero Fajardo con un señor que es de las mesas de Ciudad Real y nos enseñó las diferentes clases de escobas, pero cada escoba la hacía con una planta diferente, ¿eh? No penséis que es de la misma planta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escobas y 7 plantas diferentes. Que luego a nosotros lo que nos toca es coger todos los restos de esos, traerlo al laboratorio, estudiarlo y muchas veces pues echar mano de José María o de Diego, de otros especialistas en botánica que nos ayudan a identificar todas estas plantas. Es un proceso que aquí aparece de este señor de Vía Palacios que nos lo mostró. Por ejemplo, este es un señor de Segurilla de la Sierra, que esto está en la Sierra de San Vicente, las 3, 6, 9 y esas 10 escobas diferentes. Cada una para una cosa, es decir, es lo que ellos llaman escobas finas y escobas bastas. Las escobas finas para barrer dentro de casa, otras para enjablegar y otras para barrer fuera de casa, en los corrales, otras especiales para la era e incluso otras especiales que se hacían para las calles. Bueno, tenemos aquí otro ambiente de los que tenemos aquí en Castilla-La Mancha. Esto sería un melojar, de los que abundan sobre todo por la sierra, sobre todo por los montes de Toledo. Y estos árboles muchas veces se transforman en esto. Es decir, muchos de nuestros bosques los hemos cortado. ¿Para qué? Pues para calentarnos, es decir, para hacer carbón, para hacer picón, o bien para hacer herramientas, o bien para la construcción. Parece muy sencillo, pero fijaos, esto es una techumbre de allí de la zona de los Montes de Toledo, y si os fijáis, el señor que nos dio, este de Segurilla, nos dio de cada palo tiene un nombre. Cada palo tiene una función y cada palo, según donde esté, no es de la misma planta. ¿Vale? Es interesante, unos aguantan más peso, tienen más fuerza, tienen una madera más dura, otros no. Es decir, aquí había 5 especies diferentes de plantas, de árboles, que habían usado para esa techumbre. Aunque lo que veamos nos resulte extremadamente sencillo. Bueno, además, no solamente hemos salido al campo a buscar plantas para vestirnos, para curarnos, para comer, sino también para interpretar tanto el paisaje como la naturaleza, como el tiempo. Y esto es muy interesante con esta planta, que es una planta que en la sierra, esa foto de ahí es el collado que está encima está en el Vado de Tus, encima de una aldea que se llama La Carrasca.
donde allí tenemos unos informantes que se llaman Luta y Juana, su madre, que nos hablaban que su madre, que cuando era joven, su padre la subía a buscar la llave del año. La llave del año es un arum, una planta que subimos con ella, lo identificamos, y mi amigo Tito, Leandro, hizo este dibujo. Y entonces yo le decía, bueno, ¿y qué es lo que hacéis con esa planta, Luta? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Para qué la queréis? Dice, no, sencillamente mi padre me subía para interpretar cómo iban a ser las cosechas. Es decir, miraban el fruto este, que viene a ser en el dibujo ampliado esto. Y entonces me decía Luta, dice, mira, tiene esto 5 capas. Y es esta nosotros, según esté más o menos gorda, más o menos desarrollada, pero sabemos cómo va a ser la cosecha de avena. Esta nos dice de las de garbanzos, esta tercera la de la cebada, esta la del trigo y esta la del maíz. Bueno, pues nada, tremendo, tremendo. Pero cuando cogimos esta planta, cuando subimos, la cogimos y no la llevamos, la identificamos como arum. Ven. Y dice Diego Rivera, que es un compañero nuestro y bueno, el que a mí me dirigió la tesis, y a Fajardo, que trabaja en Murcia, aunque él es de aquí de Albacete, él es catedrático allí en Murcia, me dijo, Alonso, no te puedes imaginar esto la importancia que tiene. Digo, ¿por qué tiene tanta importancia? Dice, mira, digo, es que es una máquina. Dice, el género arum lo describieron en el siglo XIX. Y el botánico que lo describió daba 3 verticilos. O sea, las capas estas de los frutos se llaman verticilos. Dice, y hace unos años, esto fue hace 10 años así, pues 10 años antes, dice, hará unos 20 o 20 y tantos años, hubo una revisión del género arum y en esa nueva revisión se le dio 5 verticilos al fruto. ¿Qué quiere decir esto? Porque muchas veces, me gusta contar esto, porque muchas veces de todos estos conocimientos, mucha gente, sobre todo, afortunadamente ya cada vez menos, ya se está tomando, y como os explicaré más en serio esto, el mundo de la etnobiología, pero incluso gente no solamente del mundo de la ciencia, todos estos conocimientos parece que eran cosas de viejos, cosas que no tienen ninguna base científica, todo lo contrario, hay un empirismo puro y duro en lo que es la observación y lo que es este tipo de conocimiento. Pues me comentaba eso Diego, y dice, es especialmente importante saber esto, que luego lo publicamos en un artículo, porque la gente de aquí lleva miles y miles de años diferenciando estos 5 niveles. El primer botánico que la describió le dio 3. Y ahora, en una reciente revisión, efectivamente nos hemos bajado el burro y hemos ido a coincidir con lo que es la observación a través del conocimiento tradicional se va haciendo. Bueno, pues más plantas que hemos usado en las fiestas religiosas. Esto es la comunión de mi hijo en mi pueblo, donde echamos allí, por donde pasa la procesión, hinojo por las calles. Hinojo por las calles que además se hacen en diferentes festividades, del Corpus, de los Santos, ya no solamente en mi pueblo, pues una serie de altares que se adornan con plantas. Y siempre me gusta poner esta foto, que es una foto que hizo Paco Cebrián, compañero de la Universidad Popular, fotógrafo, a una señora en los Montes de Toledo, que en primavera fue a coger plantas que luego las ponía en los altares. Allí hacen las cruces, y esta foto me gusta ponerla. Pero además plantas como esto de aquí, que son las flores de la amapola, de la babol, que se usan para juegos, que es el monja fraile chichiribaile. No sé si lo conocéis. Es un juego que consiste en coger los capullos de la planta y al romperlos, unos son rojos, otros descubre el color rosado y otros blanco. Entonces una especie de jugar a los chinos, es decir, de monja, fraile, chichiribaile. Pues si yo elijo monja, lo abro y sale blanco, acierto. Si sale de otro color, pues no. O los juegos tradicionales, como sería el tranco, con determinadas plantas que se hacían. Pero además, dentro de esta lírica popular, serían canciones o dichos, o el dicho lo que he dicho del juego monja, fraile o chichiribaile, o por ejemplo, coplillas, adivinanzas, dichos, como este que recogemos, que no te cases con pastor, que huelen
que huelen a socarrina, cásate con labrador y olerás a rosa fina. Bueno, pues todas estas canciones, todos estos dichos relacionados con las plantas lo vamos recogiendo también. Luego además hay una serie de plantas muy interesantes, que ya os he hablado de ellas, como el mesto de Santa Quiteria, es decir, es lo que nosotros llamamos árboles singulares. El mesto de Santa Quiteria, con el que empezaba la introducción, eso es un árbol singular. Para nosotros lo catalogamos como árboles singulares. ¿Por qué? Porque tienen nombre. Es decir, es un árbol que tiene nombre, que tiene, entre comillas, personalidad, que en torno a él hay alguna leyenda, alguna creencia, hay algo que la gente de ese lugar le resulta atractivo, le resulta entrañable. Bueno, pues un ejemplo de aquí nuestro es el pino gordo del Toril, que lo conocéis, yo creo que la mayoría. Y luego con otra serie de plantas dentro de este mundo que son las creencias respecto a las plantas. Esto es una planta muy interesante, es una peonía, que las semillas estas que tiene las usaban dependiendo de los sitios, para que veáis la importancia que tienen las diferentes culturas que han pasado por aquí o por cualquier sitio respecto a la influencia y las creencias respecto a las plantas. Esta planta, la peonía, aquí en el sureste, lo que sería la parte de Albacete, la parte de Castilla-La Mancha de Albacete, es una planta protectora. Es una planta protectora. Se llaman peonía, y cogen estas semillas y hacían pulseras y collares que ponían a los pequeños, a los hijos, para protegerlos del mal de ojo. Es decir, es una planta positiva. Sin embargo, si nos vamos a la zona que estamos ahora trabajando de los Montes de Toledo, esta misma planta, ahí ya no tiene buen rollo. No tiene buen rollo. Resulta que allí, cuando nos hablan de esta planta, le llaman flor del diablo, le llaman empeines. Empeines, ¿por qué empeines? Dice, porque cuando la miras te salen empeines en la cara. Los empeines, ¿qué son los empeines? Eso es lo que nosotros llamamos términos sémicos, con lo que la gente se refiere a enfermedades o terminadas. Bueno, pues es un sarpullío, es decir, que produce una alergia, no sin tocarla, o sea, con mirarla. Claro, resulta que esta planta allí es maligna, porque tiene una influencia, hasta la zona esta de los Montes de Toledo, llegó la cultura celta. Y para los celtas tiene mal rollo esta planta. Sin embargo, nosotros aquí, esta planta, la influencia que tenemos es de los romanos. La peonía para los romanos era algo protector. Para que veáis, dentro de una misma comunidad, como dependiendo de los sitios y de la influencia y la huella que han dejado otras culturas, pues se puede tomar de una manera o de otra. Por eso lo que os decía antes de la importancia que tienen. O aquí, esto es una alcachofilla, que se puso una alumna de uno de los cursos que hicimos, Leonor, en el sombrero. Y se lo puso porque yo les conté que esta planta que llaman alcachofilla es una planta que se llama Leucea conífera, que crece en el sotobosque de los pinares. Se la ponían los segadores para que no les saliera escocíos. Cuando segaban, se las ponían en el sombrero. No tienen ningún otro tipo de contacto con, o sea, no te la pones en el sobaco, donde te salen las ingles, donde salen los escocíos. No, en el sombrero y ya no les salía. También nos han dejado recursos para cazar y para pescar. Aquí tenemos el señor Ambrosio, que es de Abundio, que es de la Sierra de Cuenca, de un pueblo que se llama Paravientos, nos estaba enseñando cómo hacía las perchas para atrapar perdices. Pero luego dentro de esto hay toda una serie de artes de caza y de pesca, con una serie de herramientas que se han ido haciendo. Algunas de estas plantas es lo que nosotros llamamos plantas ictiotóxicas, que son plantas que podrían servir para las palomas, que me decían antes. Sí, para eliminarlas. Son plantas que tienen determinadas sustancias, unas tienen unos alcaloides, otras tienen otra sustancia, como esta planta, el gordolobo, que es un verbascum, que tienen saponinas. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Cogía esta planta, cogía el gordolobo, las hojas, la machacaban y en los remansos de agua lo que hacía era echarlo y esperar.
Al cabo de unas horas, los peces empezaban a subir arriba casi asfixiados. ¿Qué es lo que hace esta planta? Bueno, esta planta lo que hace es, las sustancias que tienen las saponinas, al estar en contacto con el agua, lo que hacen es que descienden el nivel de oxígeno del agua. Y entonces los peces medio se asfixian. Entonces no tenían que ir, nada más que ir, cogerlas y a la casa. Bueno, pues también hemos tenido nuestros insecticidas, es decir, plantas que se han usado tanto como repelentes, muchas plantas aromáticas. No es raro ir a la zona de la sierra y ver allí las señoras como todavía tienen en las ventanas, en los alféizares, tienen albahaca, tienen poleo, tienen plantas aromáticas, porque son repelentes de insectos. Otras que son puramente insecticidas, como sería la belesa. La belesa tiene, además de saponinas, tiene luego también unos alcaloides que le hacen un potente veneno. Entonces la belesa lo echaban para envenenar y atontar a peces y algunos animales. Los deja al principio somnolientos y puede venir la palabra embelesar, quedarte embelesado. O otra planta, que es una silene, que le llaman atrapamoscas, que le llaman pegamoscas o atrapamoscas. Es una planta que la ponían, crecen los sembrados, la ponían en el techo, igual que las tiras que hace bastantes años se ponían, pues se usaba esta planta. También se han usado plantas para la cosmética, para la higiene, que serían algunas de ellas como algunas plantas ricas en saponinas, como la jabonera, que la restriegas, te lavas las manos y no tienes que ir a comprar jabón, que son ricas en saponinas. O muchas plantas aromáticas, como la salvia, como el lavandín, que han hecho de ella el agua de colonia que se usaba en perfumería. O plantas cosméticas como las ortigas, que se han usado como crecepelos o como abrillantadores del pelo también. Una parte que a mí me gusta muchísimo, es la jardinería popular. Podríamos dedicarle un tema aparte a esto. Bueno, cada cosa podemos dedicarle un tema, pero a mí es un tema que me apasiona por la cantidad de especies de diferentes plantas que suelen recopilar las señoras en los jardines populares. Y es más, muchas de ellos, el caso de los rosales, no son estas rosas que compramos, que no huelen a nada, que son muy grandes, todo lo contrario. Son una serie de rosas muy pequeñas, muy aromáticas, muchas de ellas multiflorales, que si te pones a estudiarlas, te das cuenta que algunas de ellas llegaron aquí ya con la ruta de la seda, vienen de Asia y vienen de China. La ruta de la seda de Marco Polo llegaron aquí a España, a Europa, ya por aquella época. Y lo que me interesa mucho es cómo reciclan absolutamente todo. Es decir, no se tira nada. Todo este bidón, esta maceta si es comprada, esto es una maceta vieja, pucheros, de todo, se recicla de todo. Y luego otro aspecto interesante son las flores, los ramos de flores secas, que se hacían para ornamentar ya dentro. Otro aspecto muy importante sería toda esa agrobiodiversidad, es decir, todos los cultivos frutales que se cultivan en huertos, en secano, y que podríamos dedicarle mucho tiempo a ello. Este es un señor de los Montes de Toledo, que solamente él en su huerto, esto fue hace 2 años, tenía estas 6 variedades diferentes de habichuelas. Son habichuelas que él guarda año tras año y que ya no son como muchas de las semillas que ahora dependen, que las compran y muchas de ellas ya ni valen para cultivar el año siguiente. Esto es muy importante y ahora en agricultura ecológica está teniendo mucho interés este campo. Bueno, pues todo esto es lo que nosotros nos dedicamos a recoger, a estudiar, a preguntar en estos campos y tenemos una base de datos que es Etnobiio CLM, la base de datos es Etnobiología de Castilla-La Mancha y tenemos registrados, sin meter lo que llevamos hecho en los 2 últimos años con Cabañeros, porque lo estamos trabajando aparte, casi 1.300 entrevistas, tenemos casi 30.000 registros, más de 1.280 especies vegetales, más de 160 animales, más de 80 hongos y uno del reino monera. Y llevamos recogidos casi 6.000 nombres populares.
Estamos preparando un diccionario de nombres populares de Castilla-La Mancha que queremos que salga pues más pronto que tarde. Esto sería una carátula donde metemos todos los registros y luego lo que hacemos es analizar e interpretar todos estos datos. Hacemos unos catálogos, que es de lo que le llamamos etnoflora. José María Ranz, que es catedrático en botánica, él hace catálogos, igual que Arturo, de flora. Es decir, esas 2.000, casi 3.000 especies que hay. Nosotros lo que hacemos es una etnoflora, es decir, como preguntamos qué plantas tienen uso, a las que tienen uso es a lo que nosotros le llamamos etnoflora. ¿Entendéis? Es decir, de esas 3.000, pues vamos ya por casi 2.000. Recopilamos técnicas de procesado de plantas, animales, hongos y léxicos relacionados. Es decir, me contaba la señora cómo hacía ese cerato, ¿vale? O los nombres que tienen las plantas. Y luego es interesante el análisis que hacemos de valor social y cultural de estos conocimientos etnobiológicos y de su evolución temporal. Me queda poco, ¿eh? Aplicaciones que tiene la etnobotánica. Vuelvo otra vez a repetir lo que antes comentaba, que mucha gente dice, pues esto son cosas de viejos, cuentos de viejos. ¿Para qué vale esto? Bueno, pues tiene muchas aplicaciones. En agronomía, las cultivariedades o etnovariedades, lo que os he dicho. Estas variedades que tenía este señor de habichuelas, o por ejemplo las variedades que tenía de higueras, o variedades de almendros, o variedades tradicionales de cualquier otro frutal, son muy importantes porque unas son más resistentes a la sequía, otras más resistentes a las heladas. Entonces, ahora mismo, afortunadamente, con el auge que está teniendo la agricultura biológica, están cogiendo o recurriendo a estos conocimientos y a estas variedades. Gestión de los recursos forestales maderables, gestión de recursos forestales no maderables y bancos de germoplasma. Más aplicaciones: recuperación de la biodiversidad, sobre todo esta biodiversidad cultural que hablábamos. Gastronomía, no he hablado de las plantas alimenticias, pero podríamos hablar de los cientos y cientos de recetas que tenemos recogidas con verduras silvestres, con hongos, con variedades tradicionales. En educación ambiental, es una herramienta fundamental, y la recuperación de términos y léxicos populares. Hay un aspecto en el que nosotros ahora estamos trabajando, que os decía antes, con el equipo ahí dentro del Instituto Botánico, con el equipo de Lourdes, esta gente que son etnofarmacólogas, que es en la parte de plantas medicinales. Y es muy interesante porque hasta hace no muchos años, relativamente pocos, las empresas farmacéuticas, las multinacionales, lo que hacían eran mandar becarios, investigadores, que exploraban todo a un sitio y recogían muestras de todo. Claro, eso es un poco como buscar una aguja en un pajar. Desde hace unos años se han dado cuenta de que les resulta más interesante y sobre todo con una mayor eficacia y rentable ir a hacer un trabajo de una zona de etnofarmacología, es decir, de un estudio de las plantas medicinales de una zona a través de este método. Y ya llevan mucho andado. Esto ocurrió con una planta, no sé si la conocéis, que se llama judia, que es una planta muy interesante. Es una planta que usaban los bosquimanos en un desierto de Sudáfrica, y esta gente usaban esta planta es un cactus, ¿lo veis? Lo usaban, lo machacaban y tomaban lo que es la pulpa, y se podían tirar cazando una semana y hasta 2 semanas sin apenas tener necesidad de beber agua, pero sobre todo, lo que suprime son el hambre, las ganas de comer. Esto se publicó hace 10 o 12 años en una revista internacional, fueron allí unos etnobotánicos y unos antropólogos, hicieron ese estudio y lo publicaron. Y una multinacional europea, suiza, lo leyó. Y entonces se dio cuenta de esto y mandó allí gente, cogieron la planta, aislaron el principio y comercializan ese producto que se llama Judia gordoni. Es un producto que ahora, pues fijaos vosotros el éxito que tiene en nuestra sociedad, de la opulencia,
en lo que nos sobra de todo, y lo que queremos es no engordar. Pues esto, a partir de esta publicación y de producir este producto, esta sustancia, pues dentro del mundo de la ciencia se levantó una polémica, sobre todo por parte de antropólogos, etnobotánicos, etnobiólogos, que es que nos preguntamos, ¿este beneficio que está teniendo la multinacional para quién es? ¿Para ella? ¿O debe ser para la cultura del pueblo, la cultura que son los bosquimanos, los que han descubierto, han comprobado a lo largo de miles y miles de años el funcionamiento de la planta y por lo tanto ese logro es de ellos? Algo parecido estamos haciendo nosotros, no como lo Judia, las líneas que llevamos con unas plantas que se llaman, aquí en Albacete llaman hierbas de la sangre. Fijaos, he puesto un mapa de la provincia de Albacete con diferentes especies. Esta es una, que es Paronychia subfruticosa, fijaos que está en toda la parte levantina. Es un endemismo del sureste ibérico, toca solamente la provincia de Albacete, la provincia de Murcia, algo de la provincia de Alicante. Valencia toca, José María, no sé si le toca también por Fuente la Higuera, por ahí. Almería y Granada, es decir, solamente en esta zona. Bueno, pues esta planta le llaman hierba de la sangre. Hay otra planta, que fijaos en el centro de la provincia, que es una voraginácea, que le llaman también hierba de la sangre, que es Lithodora fruticosa. Y hay otra planta que lo usan en la parte más manchega, lo veis el campo de Montiel, que es una planta rastrera que parece papel, se llama Paronychia argentea. Y luego hay otra planta, que es un arbusto que hay en la zona mía de la Manchuela, que también le llaman hierba de la sangre. ¿Qué son las hierbas de la sangre? Son plantas que la gente usa fundamentalmente con este fin, con dos fines. Uno, sobre todo, como depurativo. Pero hay otras, como esta, la hierba de la sangre fina y esta azul, que las usan para lo que dicen también la gente, la subida de la sangre. Claro, cuando preguntan la subida de la sangre, lo que os decía yo, esos términos émicos, ¿qué es la subida de la sangre? Entonces te dicen, la subida de la sangre es cuando me sube un sarpullío, me pongo rojo, moqueo, me lloran los ojos, es decir, eso es una alergia. Es decir, esta planta ahora las estamos trabajando y estudiando porque pueden ser interesantes para lo que ahora les interesa a las empresas farmacéuticas. Es decir, a las empresas farmacéuticas no les interesa, por ejemplo, la G del campo, que es una planta, la que antes os he hablado, es una planta que es de uso desinfectante porque existen todo un repertorio de productos cicatrizantes y demás. Pero ¿qué es lo que tienen problemas, o mejor dicho, necesidades las multinacionales? Sustancias anticancerígenas, pero también enfermedades contra la alergia, es decir, contra enfermedades crónicas como la alergia. Eso sí les interesa. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, estamos haciendo un estudio etnobotánico con esta selección de especies y por otro lado, el otro equipo se dedican a estudiarlas. Entonces, lo que se hace es, en primer lugar, una investigación etnofarmacológica, donde lo que hemos hecho ha sido saber qué plantas se usan con este fin medicinal. Es decir, se hace lo que se llama una etnoflora medicinal. Se estudia el contexto de uso local, es decir, para qué tipo de enfermedades. Se interpretan o interpretamos junto con médicos esos términos émicos con los correspondientes términos biomédicos. ¿Con qué remedios locales? Y estas categorías que os decía yo. Y luego se debe hacer un estudio de cuál es su actividad terapéutica, que es lo que están haciendo ahora el otro equipo con los estudios fitoquímicos. Como veis, antes que todos estos conocimientos por parte de la ciencia se tomaban como cosas de las abuelas, cosas de viejos, afortunadamente ahora se están tomando en serio porque es una herramienta muy eficaz para poder descubrir, sobre todo, nuevos fármacos para un futuro. Conclusiones de esto. Pues que tiene perspectivas, muchas perspectivas, son interesantes las perspectivas de futuro, tanto en la investigación, en la divulgación, así como en la gestión del medio natural. Estos conocimientos son
fácilmente integrables en actividades e interpretaciones del medio. Y luego, para nosotros es muy importante esto, la divulgación. ¿Por qué es muy importante la divulgación? Pues sencillamente porque todos estos conocimientos no están en los libros. Ahora, desde hace 20 años que este campo de la etnobiología está empezando a desarrollarse, sí hay ya muchas publicaciones. Pero hasta ahora estos conocimientos estaban en la mente de nuestros mayores. No estaba en los libros. Siempre ha pasado de forma oral, de generación a generación. Y desde hace unos 30 años, esa correa de transmisión tradicional, que era el boca a boca de padres a hijos, a nietos, se ha roto. Entonces, para nosotros es muy importante. De hecho, esta foto que he puesto es una señora de la Sierra de Cuenca, de un libro que publicamos de etnobotánica de la Sierra de Cuenca. Siempre que publicamos un libro o un artículo, si no es científico, si es divulgativo, que intentamos siempre compaginar lo que es la divulgación científica con la que vaya para el público en general. Y estos son algunos de los trabajos. Ya estoy terminando. Solo contaros que esto, afortunadamente, desde ese año 2010, que tuvimos esa reunión y vino gente del Ministerio, se gestó un proyecto que se llama el Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativo a la biodiversidad. Esto es un pantallazo que he sacado de la página del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, Alimentación y Medio Ambiente. Es un proyecto que nos financia y que lo que estamos haciendo, todo esto que os hemos contado, somos un equipo de 70 personas de toda España, de aquí formamos parte los del Instituto Botánico del Jardín Botánico, y estamos haciendo pues, esto que os estoy contando en una especie de fichas. Se editó hace 2 años este primer tomo. Es un tomo con 50 fichas y eminentemente metodológico. Es decir, es un libro de texto que usan, por ejemplo, en universidades. Pero hay otros 3 tomos más que van a ser publicados, que teóricamente deberían de haber salido en septiembre, no han salido, y van a salir, me han dicho, ahora a lo largo de noviembre o diciembre. 3 tomos exclusivamente con fichas. Bueno, pues estos tomos los podéis descargar gratuitamente. Bien el libro entero o bien por fichas. Accediendo a la página del Ministerio o tecleando Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales en Google, te lleva a esta página. Y esta lo quería contar. No lo tenía puesto y antes de llegar, de venir, media hora antes, digo, lo tengo que poner. Es un proyecto que tenemos ahora con la Fundación Biodiversidad, está la Universidad Autónoma de Madrid, está también la Universidad Autónoma de Barcelona y estamos nosotros aquí del Instituto Botánico, del Jardín Botánico. Es un proyecto que se llama Conecte. Y esto salió en una de las reuniones del inventario que tuvimos hace 4 o 5 años, que nos planteamos qué podemos hacer nosotros, etnobotánicos, etnobiólogos, para que todos estos conocimientos podamos hacer con ellos algo. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para aprovechar la nueva tecnología Internet y que sirva de herramienta para recopilar estos conocimientos etnobotánicos? Entonces surgió una idea, que es un programa, es una página que se llama Connected. Connected termina en T-E, que es muy sencillo. Yo os invito a que entréis, si tecleáis Connected, entréis aquí, os tenéis que registrar y ya una vez que os registráis podéis meter información. ¿Esto para qué es? Pues esto es para colgar yo la información de los conocimientos que yo tengo, o sobre todo que tiene mi padre que no usa Internet, que no usa estas tecnologías, o mi abuelo. Yo puedo hacer que estos conocimientos de mi abuelo se recuperen. Esto va a una base de datos central. Entonces, ¿esto cómo funciona? Voy a ser muy rápido. Entras, te registras y cuando entras tú puedes meter información sobre plantas, sobre variedades tradicionales, sobre animales, sobre cambio climático y sobre ecosistemas. Por ejemplo, mi padre, yo soy de Abengibre, mi padre se llama Eladio, es agricultor y me dice, aquí tenemos esta planta, por ejemplo, la hierba de la sangre, que la usamos. Entonces yo me registro, entro ahí, entro en plantas y es muy fácil, no es difícil. Y pongo introducir información. Pues yo lo primero que tengo que hacer es quién es
¿De quién es esa información? Pues yo escribo de Eladio Verde, la localidad de Abengibre, escribo el nombre de la planta. Si lo sé el científico, bien, y si no lo sé, lo normal es que una persona normal no lo sepa. Lo pone, el nombre que le dan, hierba de la sangre, y muy importante, colgar foto de la planta. Entonces, esa información se queda ahí, pero esa información no puede verla nadie. Esa información solo podemos verla nosotros, los editores. Yo soy editor, Fajardo es editor. Somos los del equipo del inventario, somos editores. Entonces yo de vez en cuando entro y veo, o me mandan a mí una información, me dice, Alonso, que hay tajo para, o a Fajardo o a cualquiera, nos dicen, oye, que hay mucha información acumulada. ¿Qué hacemos nosotros los editores? Validar esa información. Es decir, yo entro y veo que han mandado esa planta y la identifico. Yo la identifico, como han mandado foto, pongo el nombre científico que es. Y entonces la contrasto. Si ya hay información parecida, y yo, por ejemplo, he estudiado esa zona, y si no, alguien que ha hecho etnobotánica de esa zona, lo confirmo con él, entonces yo valido esa información. Y esa información pasa ya a esa base de datos, a esa información que forma parte ya del ministerio, es decir, de todos, ¿vale? Entonces, es muy interesante porque todos podéis colaborar con este proyecto que se llama Connected. Es muy interesante. Aquí es otro pantallazo. Bueno, al entrar te dice buenas tardes o buenos días, y si te has identificado, ya aquí aparece Alonso Verde, bueno, y aparecen fotos. Es importante. Bueno, pues nada, termino con esta frase de un biólogo que me gusta mucho, me gusta terminar con ella, que dice, una gran parte de la cultura popular está ahora encerrada en casinillos que se han hecho en los pueblos para solaz de hombres de tercera edad. Dice, son ellos quienes conocen la topografía, los instrumentos, las maneras antiguas de hacer, los peligros y los placeres de sus vidas. Hasta su calendario es distinto, y no digamos su tiempo, que transcurría parejo con el de las bestias de labor y el ritmo de las estaciones. Dice, por ello, debería ser una obligación preguntar, anotar y publicar cuantos estas insustituibles viejos cuenten, evitando así que cada día y con cada vida se pierdan años de sabiduría. Es muy interesante, siempre me gusta ponerla. Y bueno, daros las gracias por vuestra atención, pero las gracias las doy yo en nombre de los que realmente saben, que son ellos, o una mínima parte de ellos, que es yo os he contado lo que ellos me han contado. Muchas gracias y... Si queréis hacer alguna pregunta, estoy abierto. Enhorabuena por las enseñanzas que supongo que todos hemos sacado, pero tengo una curiosidad de una planta. Yo soy de la provincia de Jaén, por lo tanto, de la Sierra Segura, que yo no la he llegado a usar y que tiene, no sé si gracia o no tiene gracia, a ver si me la localizas. Yo sé que mis hermanas las mayores se las ponían en los brazos porque decían que así sabían si les iba a salir novio. Y lo que les salía era una ampolla como un demonio que todavía les dura. Pero no me acuerdo cómo se llamaba esa planta. ¿Tú sabes de eso? La hierba del amor, ¿no? Y era algo así como peuntoso o algo así, ¿no? Sale con las dos. Yo un día que salí al campo con Arturo Valdés, cogimos tarraguillo, a mí no me pasó nada, pero él al día siguiente llevaba el brazo como si le hubiera caído una sartén de aceite, lleno de ampollas. Con la ruda pasa algo parecido. Normalmente no pasa nada, pero si es un día de mucho calor en verano y tú estás especialmente débil por lo que sea, te puede provocar quemaduras. Yo un día iba a coger, a ver si estaban las semillas maduras para coger semillas, y estuve manipulando las cápsulas de la ruda, y sin darme cuenta... Te tocaste. Pues cuando llegué a casa, llevaba la calva como una cebra, sí, rayas rojas y blancas. Y dice, ¿qué te ha pasado en la cabeza? A mí me ha pasado con el tarraguillo, pero es más, tuve que ir al médico y pensaban que eran quemaduras, y era provocado por el tarraguillo y la ruda, que dice José María, tienen una sustancia que se llaman fucomarinas. Las fucomarinas, por contacto con la luz solar, que por eso dice que es en verano, y a mí me ha ocurrido en verano, yo ahora para cogerlas me pongo guantes. Las fucomarinas, por contacto con la luz solar y el agua del sudor, hace que en la piel
que se produzcan una quemadura de primer grado y bueno, es tremendo. A unas personas les afecta más y a otras menos. Y depende, bueno, tiene que ser con calor. A mí me ocurre muy a menudo. Como siempre dice Radio mi mujer, no es Carmiento, pero me suele ocurrir. Pero la planta que habla ella es una planta que llaman la hierba del amor. No tiene sulfocumarinas, pero tiene otras sustancias que son irritantes. Son irritantes y salían ampollas. Salían unas ampollas. Y decían algo así: si me quiere mi amor, y si no me quiere, que me salga un puparrón. ¿Verdad? Sí. Creo que es Scorpiurus, que es una planta que sí, lo hemos recogido en muchos sitios. Sí. Si lo sabéis y quedan, ¿cuántos tejos podemos contemplar en la provincia de Albacete? Pues José María es más apropiado que yo para responder a esta pregunta, porque yo te diría que no lo sé. Hay hecho un inventario de número de individuos, pero hay zonas de la Sierra de Alcaraz y Segura, por ejemplo, en el Calar del Mundo, hay en muchas de las torcas, queda un tejo o dos tejos, en los propios chorros del río Mundo, donde vierte el agua, allí hay una docena de tejos bastante buenos. O sea, es un árbol que está en peligro de extinción porque se regenera muy mal y es muy escaso, pero está en toda la península, lo que pasa es que está en sitios contados, y en todos los sitios donde hay, pues hay a lo mejor entre 50 y un centenar de individuos. O sea, tiene una distribución muy amplia por toda la península. Hay algunos sitios, hay una sierra que se llama Sierra Tejeda, y hay zonas, por ejemplo, en la provincia de Guadalajara, yo soy de un pueblo que se llama Orea, que hay un sitio que se llama la Rocha de los Tejos, porque hay bosquetes de tejos, pero bosquetes que a lo mejor tienen 80 o 100 ejemplares, o sea que es muy reducido. En la provincia de Cuenca, en el cerro más alto de la provincia de Cuenca, que no es el Cerro San Felipe, sino uno que le llaman la Mogorrita, es un sitio que está a 2000 y algo metros, que hicieron hacer intentaron hacer una estación de esquí, y todavía se ven lo que serían las pistas. Pues allí en la parte alta, en la Umbría, también quedarán unos 200 o 300 tejos, sí. O sea que no es abundante, pero hay sitios donde todavía quedan rodales de tejos. Sí, en el Calar del Mundo es el sitio que más hay. Y bueno, la zona de los Chorros, en Villaverde de Guadalimar está el Arroyo del Tejo. No es que haya muchos, pero existen algunos todavía. Volviendo a la planta que comentaba José María, esta que produce las quemaduras, el tarraguillo. El tarraguillo es una planta muy interesante que tenemos por aquí, no abunda mucho, es rara. De hecho, en la parte os he puesto ahí unos guardalibros, unos marcapáginas que han hecho sobre el herbero en el Jardín Botánico de Torretes. Bueno, pues el tarraguillo forma parte de la fórmula de esos herberos tradicionales que hacen en la Sierra Mariola. Lo digo porque es una planta que tiene, además de ser rara, escasa, tiene mucha presión. Aquí nosotros la hemos usado en La Mancha, bueno, allí le llaman timor real, le llaman ellos, nosotros llamamos o tamo real o tarraguillo. Es una planta muy interesante porque la gente la ha usado como medicinal y también la ha usado como una especie de Viagra. Es decir, la ha usado, cuando preguntas a la gente, dice, ¿para qué la usaba? Dice, pues esta planta la usábamos para molerla y mezclarla con la comida que se la dábamos a los moruecos, es decir, a los machos. Dice que lo hacían para que cubrieran mejor. Y entonces, claro, pues preguntas, dice, ¿y ustedes la tomaban? ¿La gente la tomaba? Pero nadie nos ha dicho que la tomó, nos ha reconocido que la tomara. Pero sí, en cada uno de los sitios, la gran mayoría nos dicen, aquí no la tomábamos. Oye, pero aquí hay un dicho que decimos, que si en mi huerto tuviera tarraguillo, estaría toda la noche que te agarro, que te pillo. Es decir, nadie nos ha reconocido que la tomaban, que se la daban a los animales, como afrodisíaco, pero nadie la tomaba, pero sin embargo está ese dicho. Es decir, que con blanco y en botella. Alonso, pues muchísimas gracias. Ahora vamos a pedir a nuestra presidenta Carmen que nos acompañe. A vosotros, porque ha sido un placer para mí compartir este tiempo. Y bueno, como siempre, deciros, en esto soy cansino, que el Jardín Botánico lo podéis visitar, es una joya que tenemos. Y otra vez, repito lo que me comentaba antes, mi teléfono está sonando. Vaya. Para primavera hacer una visita, vamos,
con mucho gusto y enseñaros el jardín botánico. Muchas gracias. Alonso, tenemos un detalle por parte de la asociación por su 15 aniversario en agradecimiento. Y ahora la firma en nuestro libro de Aluex, claro que sí. Y a todos ustedes, pues como siempre, muchísimas gracias, un honor, un placer que hayan estado aquí acompañándonos y ya saben, la próxima semana, el próximo lunes, 6:30 de la tarde, aquí también en Diputación, José Luis Simón, una conferencia que no deben perderse porque bueno, descubriremos ese Albacete desconocido, ¿no? Durante esa etapa islámica. Así que ya lo saben, hasta la próxima semana. Muchas gracias.